Vamos al libro de Malaquías. Sabes, este libro de Malaquías, para cuando tú y yo llegamos a este libro de Malaquías o a este tiempo, aún podríamos entender que es muy relevante para este tiempo, para esta hora en la cual tú y yo estamos, en la cual les enfrentamos situaciones difíciles, circunstancias que nos forman a nuestras prioridades, y que si no las traemos a nuestras vidas, muy probablemente podamos estar perdidos. Y la importancia de caminar, di conmigo, en santidad y en rectitud delante de Yahweh. Dice la palabra que sin santidad nadie le verá, o sin santidad es imposible poderle ver a Él. ¿Cuánto lo entendemos? Son tiempos muy propicios, amados. ¿Cuántos no estamos recibiendo o no vivimos luchas en nuestras vidas? Todos. Dice la palabra que por nada estemos afanosos, sino que cada día traerá su propio afán. Nada gano o nada ganamos con afanarnos por el problema personal que yo pueda tener, por las circunstancias que yo pueda estar mirando a mi alrededor, por los hechos, por los acontecimientos. Entre más el ser humano es muy perceptivo. Entre más tú miras algo, es como la persona que dice una mentira y la dice varias veces, y llega el momento que esa persona es dueño o es preso de su propia mentira, porque tanto lo dijo una vez que para él puede ser tal vez una realidad o una verdad sobre su vida, cuando ciertamente es una mentira. Lo mismo sucede cuando tú y yo nos llenamos de tanto y de tanto y de tanta información que tú y yo vemos y que tanta información que tú y yo vemos. Y si yo estoy tan preocupado y estoy siguiendo únicamente las noticias y cuántos van y cuántos casos y cuánto esto y cuánto lo otro, más y más, ¿qué es lo que va sucediendo? Va creando una ansiedad en nuestras vidas y en nuestros corazones, al punto de poder ver o sentir que si yo me duele la garganta, que si esto, que si el otro, puedo estar enfermo, que si puedo estar esto, y más con las circunstancias que tú y yo vemos. ¿Cuánto lo entendemos? Dice la palabra en el libro de, ahorita con el tiempo vamos a avanzar, pero es guardarnos, es tener nuestra fe y nuestra confianza puesta en Él, y la importancia de caminar en esa santidad y en esa rectitud delante de Yahweh. Tenemos su palabra que nos da instrucciones. Su Torah, su palabra, es su consejo. Lo que tú y yo podemos conocer es el Pentateuco, los primeros 5 libros de la ley, conocido en el griego desde el libro de Génesis hasta el libro de Deuteronomio. Es lo que tú y yo podemos llamar como Torah, pero Torah no es una cosa extraña, no es algo que es parte del pueblo judío, sino que la misma traducción de la palabra, si tú vas a la definición de la palabra Torah, a la concordancia, no es otra cosa más que enseñanza, más que instrucción y orientación para nuestras vidas. Por eso cuando una persona dice, yo amo la Torah, si tú quieres, no está volviéndose una persona religiosa ni una persona judía, sino lo que únicamente está expresando es, yo amo la instrucción, la enseñanza y la instrucción de Yahweh sobre mi vida. Porque eso es para nosotros, para eso es su palabra, es su Torah, es su consejo, para enseñarnos a poner nuestras prioridades en orden, nuestra vida en orden, poner todo lo que corresponde, su instrucción, su enseñanza, que es la que corrige el alma, la que convierte el alma de una persona, la que nos dirige, la que nos da dirección, caminar hacia un lugar y hacia el otro. Dice, lámpara es a mi luz, dice, porque tu palabra es lámpara. Es a nuestros pies. ¿Qué es lo que hace su palabra? En medio de tanta oscuridad, si tú estás en medio de un cuarto y en medio de una habitación y en medio de esa habitación apagas la luz, te quedas a oscuras y tal vez no vas a encontrar la salida si no conoces el lugar en el que estás. Pero solamente hace falta un pequeño rayo de luz, un pequeño destello de luz, por muy mínima que pueda ser,
Eso nos da dirección para poder encontrar la salida. Cuando tú y yo estamos tan agobiados, tan afligidos por las cosas que están a nuestro alrededor, por las circunstancias que vivimos, por las circunstancias que nos han marcado, que podemos estar pasando, por todo lo que podemos estar viviendo, tal vez pudiéramos pensar que estamos en un lugar tan oscuro, en un lugar que no hay salida, en el que si nos hacemos para un lado, hacia otro lado, no hay algo fijo, no hay una salida en medio de ello. Pero cuando tú y yo tenemos esa palabra, tú y yo tenemos esa luz y ese rayo de luz para poder encontrar el camino y poder encontrar la libertad para nuestras vidas. ¿Cuántos lo entendemos? Eso es su palabra, eso es su instrucción. Y para cuando llegamos al libro de Malaquías, ¿sabes? Su orientación, su instrucción, hace que tú y yo podamos tener una alineación en nuestras vidas y en nuestro caminar. Dice, encomienda a Yahweh tus caminos y Él hará. Él enderezará, ¿qué cosa? Nuestras veredas. Tú y yo tenemos que encomendar nuestras vidas en todo tiempo. Para cuando llegue el tiempo de Malaquías, o tal vez estamos leyendo el libro de Malaquías y estamos en este tiempo, el tabernáculo de David ya había sido reconstruido. Fue destruido para este tiempo, ya había sido reconstruido para este tiempo de Malaquías, el último profeta que quedaba. Tal vez la reconstrucción de ese tabernáculo, dice la palabra que no era ni con la misma gloria del primer templo. Pero el pueblo en sí, todo lo que concernía el pueblo, había perdido el entusiasmo hacia la adoración, hacia el culto de Yahweh. Vivían tal vez en un tiempo de tanta apatía o de tanta desilusión, porque miraban que el tiempo había pasado, que las generaciones habían pasado, y que las palabras dichas por los santos profetas, de muchos de ellos que se había profetizado que vendría el Mesías, no habían mirado tales cosas. Y era un tiempo de desilusión para ellos. Tenían el tabernáculo, tenían el lugar de adoración, pero sus vidas estaban tal vez en una apatía, en una desilusión, que hacían las cosas no en la manera en que tenían que ser hechas, no en la manera en que correspondía en que se hicieran, sino que por la misma apatía y por la desilusión que había en sus corazones, hacían las cosas como mejor les parecía a su propio corazón. Y di conmigo, lo que se hace para Yahweh debe de ser hecho de la mejor manera. ¿Cuánto lo entendemos? Di conmigo, para Él es lo mejor. No es lo mejor para nosotros, es lo mejor para ¿quién? Para Él. No puede hacerse de cualquier manera. ¿Cuántos damos gracias al Padre verdaderamente por su cuidado, por su protección sobre nuestras vidas en esta hora? ¿Cuántos tenemos la paz y el shalom en nuestras vidas? Es tener esa confianza y es en medio de todas las cosas. Y esta palabra viene el libro de Malaquías, viene a confrontarlos. No habían mirado las promesas cumplidas, se apartaron entre sus propias vidas, en su andar, en su caminar. Había la disolución en sus corazones y viene a confrontarlos con su pecado. Nosotros podemos ver su cuidado, su protección en medio de todas las cosas. Una cosa de las que sí podemos estar seguros y confiados es el cuidado que Yahweh tiene sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones. Por si algo podemos estar seguros, en medio de esa confrontación que viene del profeta sobre el pueblo que se encontraba en el libro de Malaquías, viene Yahweh primeramente con lo primero que Yahweh empieza a hablarle a su pueblo. Él les dice, yo los amo. Era un pueblo que se encontraba en la desilusión, que hacían las cosas a su parecer, que ofrecían lo mejor para ellos,
y lo que no era bueno lo ofrecían para Yahweh. Y en medio de todo ello, Yahweh viene y confronta la vida de estos hombres, del sacerdocio. Y Yahweh empieza primeramente por decirles: yo los amo. Voltea con la palabra que está, con la persona que está a tu lado, dile: Yahweh nos ama. Amén. ¿Cuántos lo creemos? ¿Cuántos verdaderamente creemos que Él nos ama? Que si estamos con bien, con su paz, con su gracia, con su misericordia, es porque hasta este día Él nos ha guardado. Y vamos al capítulo 1 del versículo 1. Vemos entonces que viene a confrontar la vida de estos hombres, y todo el intento del Padre es poner en cierta manera la atención de un pueblo que perdió su esperanza, y que Él quiere hablar para ellos, para que este pueblo no se desanimara. 100 años habían transcurrido después de que el templo había sido reconstruido. El haber estado adorando después de que fuera reconstruido. Sin embargo, habían perdido todo el gozo, porque había circunstancias a su alrededor. Y Yahweh, en medio de todo el conflicto en el que este pueblo se encuentra, Yahweh dice algo muy especial para su pueblo. Yahweh les dice: yo los amo. Sabes que en medio de tantas circunstancias en las que tú y yo podemos estar viviendo, lo único que tú y yo necesitamos saber, en medio de todo, es saber que Yahweh nos ama. Puede pasar lo que pueda suceder, pueden venir aflicciones sobre nuestras vidas, pero si tú y yo tenemos la confianza y la seguridad de que Yahweh nos ama, podemos sentir la paz y la tranquilidad sobre nuestras vidas y sobre nuestros corazones. En medio de todo, dice versículo 1, Malaquías capítulo 1, versículo 1. Dice: profecía de la palabra de Yahweh Israel por medio de Malaquías. Yo los he amado, dice Yahweh. Dice: pero vosotros decís: ¿en qué nos has amado? ¿No era Esaú hermano de Jacob?, declara Yahweh. Sin embargo, yo amé a Jacob. Fíjate, Yahweh empieza a decirles a este pueblo, dice: yo los he amado. ¿Y qué es lo primero que sale del corazón de este pueblo? Que tenía una desilusión, que no tenían la esperanza sobre sus vidas. Fíjate lo que contesta el pueblo, dice: yo los he amado, dice, pero vosotros dicen: ¿en qué nos has amado? Muchas personas pueden poner en tela de juicio a Yahweh, cómo Él tiene que hacer, cómo Él tiene cuidado de las cosas. Y la verdad es que las cosas no cambian. El amor de Yahweh perdura para siempre. Muchas veces puede haber una persona y decir: si Yahweh me ha amado tanto, ¿por qué Yahweh ha permitido que yo tenga que pasar por esto? Si Yahweh me ama, ¿cómo Él permitió que yo pudiera pasar por esta circunstancia? ¿Por qué permitió que mi familia, que mis hijos pasaran por esto, que mis familias, etcétera, etcétera? Cualquier circunstancia adversa que pueda haber en contra nuestra, o aún en contra de nuestra propia vida, de poder decir: ¿cómo puedes decir que Él me ama cuando Él permitió que me pasara todo esto en medio de mi vida? Porque es muy fácil poner en tela de juicio la palabra de Yahweh en nuestras propias vidas y de no poder mirar lo que Yahweh ha hecho por nosotros. Él tiene cuidado de todas las cosas. Él tiene cuidado de nosotros. Ellos asumieron que Yahweh no los amaba por las circunstancias que estaban a su alrededor, por las cosas que estaban enfrentando, por las cosas que estaban viviendo. Ellos, en su propia opinión, habían asumido que Yahweh no los amaba. Y muchas veces nosotros, en nuestra propia opinión, podemos también caer en lo mismo.
de llegar a preguntarnos, ¿por qué si Yahweh me ama tanto? ¿Por qué me han sobrevenido estas cosas? Si algo yo he aprendido a mirar, es que en medio de todas las cosas, Yahweh obra. Dice la palabra que todas las cosas obran para bien, para aquellos que le aman, para los que conforme a su propósito han sido llamados. Siempre. Sabes, yo me recuerdo tanto una vez, y te estoy hablando cuando yo empecé a conocerle a Él. Cuando empezaba a mirar y empezaba a servir, y el servir era todo sobre nuestras vidas, no que no lo sé el día de hoy, pero era un gozo. Te estoy hablando, eran los 18, 19, 20 años, y empezaba a haber un grupo en hogar, y empezó a crecer el grupo en Matamoros, en un grupo en hogar. Nosotros únicamente servíamos en ese lugar, éramos servidores al lado del pastor, lo que tú quieras. Y a veces iba gente que iba de otros lugares, de otras colonias o de otras partes, y nosotros poníamos nuestro carro. ¿Cuántos cabían? No sé, era un carro sardina, era un carro Malibu, todavía me acuerdo, amplio, pero iban como 5 o 6 atrás, y luego los que podían enfrente. ¿Cómo cabían? Yo no sé. Y era utilizar el carro, ir y venir a una colonia y luego a otra colonia, y luego ya regresábamos a la casa para comer. En ese tiempo nada más éramos amigos, yo y la pastora. Y me recuerdo que veníamos ya de regreso, llegando para la casa, y de repente nada más oigo un carro que empieza a quemar llanta atrás, y de la nada más escucho el golpe. Pero un golpe fuertísimo atrás en la cajuela. Alguien que iba atrás, mi cuñada, brinca hacia enfrente. Yo me alcanzo a pegar aquí en el volante. Y lo primero que pensé, y en ese momento arranca el carro, y el carro zumbando, el mofre tronando con un ruidazo, con la defensa que tiró por un lado. Y lo primero que pensé, dije, mi carro. Mi carro que había estado orando por tanto tiempo y que me había costado sacrificios y lágrimas, si tú quieres. Lo primero que dije, Padre, ¿por qué permitiste? Yo miraba mi carro destrozado. No, yo te digo, no me quería bajar del carro. No porque me doliera algo, no quería ver cómo el carro había quedado de atrás. Porque como yo miré el otro carro, dije, no. Dije, quedó destrozado. Y lo primero que pensé es, ¿por qué me sucede esto? Si yo te sirvo, si yo te busco, voy y dejo a la gente, voy y regreso, y cada sábado. Ahora agrega ahí tus quejas. Y me bajo, y lo primero que veo, intacto el carro. No tenía nada, no le había pasado, le jalaba la defensa. Yo creo que quería que se cayera a fuerza la defensa, no podía creer lo que no se había caído. Todo intacto. ¿Y sabes qué aprendí ese día? Y muchas otras veces que Yahweh nos ha permitido pasar por cosas. Muchas veces únicamente miramos el problema y la situación, pero nunca hemos abierto los ojos más allá, no solamente con el razonamiento, sino los ojos de nuestros corazones, y poder mirar que tal vez las cosas pudieron haber sido peores, pero que tal vez los ángeles de Yahweh, como dice su palabra, que el ángel de Yahweh acampa alrededor de aquel que le teme y le defiende. Miramos las circunstancias, mas no alcanzamos a mirar más allá. Por eso cuando dice la palabra, dice, todas las cosas obran para bien para aquellos que le aman. Pudo haber sido tal vez tu circunstancia difícil, pero tal vez pudo haber sido peor tu circunstancia. Porque en medio de todo, quien te guardó y te ha protegido, y Él te ha dicho, es porque yo te amo, es Él. Y no por otra cosa. Pero muchas veces en nuestro razonamiento pensamos, ¿por qué me sucedió si Él me ama? Y esto es lo que el pueblo decía, dice, ¿cómo puedes decir tú que nos amas? Dice, pero vosotros dices, ¿en qué nos has amado?
¿No era Esaú hermano de Jacob?, declara Yahweh. Sin embargo, ¿qué dice la palabra? Yo amé ¿a quién? A Jacob. ¿Qué es lo que Yahweh les estaba diciendo? A pesar de que él era primogénito y yo permití que él fuera al desierto y estuviera en el desierto, del quien tuvo cuidado, ¿de quién fue? De Israel. Que a pesar de que ellos anduvieron en el desierto por 40 años, Yahweh nunca los abandonó, ni Yahweh nunca desamparó a su pueblo. ¿Cuánto lo entendemos? Podemos pasar por donde podamos andar, pero sabes, Yahweh nunca se ha desatendido de nuestras vidas. Nunca lo ha hecho. ¿Qué dice Juan capítulo 3 versículo 16? Porque de tal manera amó Elohim al mundo, que entregó a su unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque de tal manera él te ha amado a ti y a mí, y él te ha dicho, porque yo los amo, y ese amor reflejado del Padre ha sido el que él envió a su único Hijo, por amor de todos nosotros, por amor por ti y por mí. Y dice que no escatimó, y que fue llevado, como dice la palabra, al matadero, y no abrió su boca. ¿Por amor a quién? Por amor a nosotros. En eso tú y yo podemos mirar reflejado el amor de Yahweh sobre nuestras vidas. En que dice la palabra, en que Esaú amó a su descendencia y él permitió que viviera en el desierto de tal manera y que no vieran su mano. Sin embargo, ¿a quién protegió y a quién cuidó? A Israel, a su pueblo. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 31. Y sabes, este tiempo, cuando el apóstol Pablo empieza a declarar estas cosas, no era un tiempo fácil, era un tiempo difícil. Era un tiempo en el que estaban viviendo tanta persecución. Muchos de ellos eran tiempos difíciles. Cuando Pablo les declara, eran situaciones delicadas, eran personas que eran llevados al martirio por medio de la fe. Sin embargo, el apóstol Pablo les empieza a declarar, en medio de tanta aflicción y de tanta persecución, donde en medio de esos tiempos ellos tenían que mostrar su fe, en medio de esas circunstancias, el apóstol Pablo les declara esta cita que muchos de nosotros conocemos. ¿Cuántos hemos vivido tiempos difíciles? ¿Cuántos tal vez pueden vivir tiempos difíciles hoy? Todos. Y en medio de estas circunstancias son propicias aún para todos nosotros. El apóstol Pablo les declara algo muy interesante. Miren lo que dice el versículo 31. Dice, entonces, ¿qué diremos? Eran tiempos difíciles, tiempos de angustia, tiempos en los que estaban expuesta su fe en medio de esa circunstancia. Era en la que tenían que mostrar su fe por sobre todas las cosas, aún de que muchos de ellos estaban siendo martirizados. En medio de los tiempos difíciles es donde muchas veces tú y yo mostramos nuestra fe delante de Yahweh. Y no te estoy hablando por las circunstancias que vivimos hoy, por el coronavirus que se está viviendo. Te estoy hablando en todas las áreas de nuestras vidas. ¿Qué hacemos cuando vienen tiempos difíciles a nuestras vidas? Cuando enfrentamos alguna enfermedad, cuando enfrentamos tal vez la escasez, cuando enfrentamos la falta de empleo, etcétera. Tantas cosas que nos pueden venir y nos pueden golpear. Es en medio de esos momentos o activo mi fe, y aún en medio de esas circunstancias sigo creyendo en Yahweh, o digo, en vano ha sido servirle y en vano ha sido buscarle. Porque es en el momento en el que nuestros corazones son probados. ¿Qué sucedió con el pueblo de Israel? 40 años habitaron en el desierto, ¿y todo para qué? Porque la palabra dice que por 40 años Yahweh los trajo en el desierto para mirar y probar lo que había en sus corazones.
para que en medio de esas circunstancias o mostraban su fe y su confianza puesta en Yahweh o no la depositaban a Él, porque diariamente, constantemente, cuando estaban en un peligro y en una aflicción, siempre tenían que recordar algo del pasado, siempre tenían que traer algo a su memoria. Si estaban en el desierto, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto para que ahí muramos. Yahweh los sacó de Egipto, pasaron el desierto y avanzaron hacia otro lugar y dijeron, mejor hubiéramos muerto en el desierto antes de morir en este lugar. Estaban, Yahweh les proveyó maná del cielo, dice, mejor como hubiéramos comido lo que comíamos allá en la tierra de Egipto, que eran cebollas y todas estas cosas. Salieron de ese lugar y nuevamente el pueblo se empieza a quejar. Yahweh les proveyó agua donde no había agua. Las aguas se endulzaron de aquel lugar, Yahweh les proveyó. Y aún así siempre el pueblo tenía una excusa para levantar su brazo delante de Yahweh en señal de queja. 40 años. Porque es en medio de esos problemas y esas circunstancias cuando las enfrentamos y cuando estamos en medio de ellas, o levanto mi mano y mi puño delante de Yahweh y me quejo y le digo, ¿por qué me permitiste pasar por todo esto? Mejor hubieras hecho esto, hubieras hecho lo otro. O le digo, gracias Padre, porque tú conoces los planes que tú tienes. Porque como dice tu palabra, que tú tienes planes de bienestar para nosotros y no de mal. Porque tú conoces todas las cosas y aunque yo no lo pueda mirar, yo sé que tú hiciste lo mejor para mi vida. ¿Pones a prueba tu fe o no la pones? ¿Seguimos confiando en Yahweh en medio de la escasez? ¿O salimos corriendo a quien pueda suplir mi necesidad? ¿O levanto mi voz y mi clamor delante de Él y le digo, Padre, tú sabes cuál es mi necesidad? Tú sabes cuál es mi problema. Y antes de salir y contárselo a alguien más, yo vengo delante de ti. Sabes, Él desea que tú pongas tu confianza en Él. ¿Cuántos de aquí somos padres? ¿Cuántos de nosotros o cuántos de ustedes no se sienten bien cuando su papá, cuando su hijo o hija, etcétera, lo que sea, viene delante de ti y te cuenta su problema, su aflicción? Y sientes tal vez un bienestar en ti porque antes de refugiarse en alguien más, pudo venir delante de ti. Y sabes, lo mismo Yahweh desea para nosotros. Que cuando tú y yo estamos en un problema, ¿qué es lo que hace un niño cuando está en problema? Dice la palabra que debemos de ser como niños. Amén. ¿Cómo es un niño? Un niño está en problemas y no sale corriendo buscando al vecino. ¿Qué es lo que hace un niño? Corre, o mamá varias veces, o papá varias veces, y se esconde atrás de él o atrás del pie o lo que encuentre y se abraza. Si la palabra dice que debemos de ser como niños, ¿cómo debemos de ser tú y yo? Si Yahweh es nuestro Padre, que cuando tú y yo tenemos algún problema y alguna necesidad, delante de quién tú y yo debemos de correr, delante de Él. Amén. Ahora me pregunto cuántos lo hacemos. Dice Romanos capítulo 8 versículo 31, dice, entonces ¿qué diremos? Dice, ¿qué diremos a esto? Si Elohim está por nosotros, di conmigo, ¿quién estará contra nosotros? Di conmigo, si Elohim es conmigo, ¿quién contra mí? Sabes, de tu lado tú tienes al más poderoso. Así es. Y te lo puedo poner en forma de muy simple.
Cuando tú jugabas con alguien más y te buscaba, yo no sé, cualquier superhéroe o etcétera, etcétera, ¿a quién tratabas de escoger? Al que a tu parecer era el más fuerte. Porque se podía con todos. Lo mismo es. La palabra Elohim, Él es el Dios. Puede haber muchos dioses, pero Él es el único Elohim por sobre todos. Puede haber muchos, pero di conmigo, Él es el único. No hay otra manera. Dice, si Elohim es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice, el que no eximió a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Dice, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Si Él no escatimó en entregar su unigénito, su único Hijo, por amor a ti, por amor a nosotros, dice, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Porque si Él entregó su único Hijo por amor a nosotros, ¿por qué seguimos dudando que Yahweh no tiene cuidado de nosotros? ¿Por qué seguimos teniendo en tela de juicio que Yahweh no se preocupa por nuestras vidas? Que Yahweh también nos dará la salida en medio de las circunstancias. Que Él nos dará todo lo que tú y yo necesitamos. ¿Por qué lo dudamos? Si el mayor sacrificio ya fue hecho. El sacrificio más grande ya fue hecho. Él ya murió y resucitó por nosotros. ¿Qué tan difícil es que Yahweh pueda socorrerte en medio de tu necesidad? ¿Cuánto lo entendemos? ¿Qué tan difícil puede ser para nosotros? Dice, el que no eximió a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, dice, ¿cómo no nos concederá también, dice la palabra, todas las cosas? Dice, ¿quién acusará a los escogidos? Elohim es el que justifica. Dice, ¿quién es el que condena? Yeshua HaMashiach es el que murió, si más aún el que resucitó, el que además está a la diestra del Padre, dice, el que también intercede por nosotros. ¿Qué dice Romanos Hebreos capítulo 7? Hebreos capítulo 7, versículo 25. Que dice, por lo cual Él también dice, Él es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan. ¿Por medio de quién tú y yo nos acercamos delante del Padre? Por medio de Yeshua. Él es el único mediador entre Elohim y quién, y los hombres. Porque yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por medio de quién, de mí. Nadie va al Padre. Él es el único camino, el único medio por el que tú y yo podamos llegar delante del trono de nuestro Padre es por medio del sacrificio de Yeshua, que murió y resucitó por medio de quién, por medio de nosotros. Dice, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él, ¿quiénes se han acercado? Todos nosotros. ¿Cuántos hemos sido lavados por el sacrificio de Yeshua? Dice, porque Él es poderoso también para salvar a los que por medio de Él se acercan a Elohim, puesto que Él vive perpetuamente para interceder por ellos. ¿Tienes algún problema? ¿Tienes alguna necesidad? ¿Quieres que te diga algo? Hay alguien que nunca se ha olvidado de ti y que siempre ha estado constantemente ahí todos los días de tu vida, y que si aún por su gracia y por su misericordia vivimos, es por medio de Él que intercede diariamente delante del trono de nuestro Padre, por ti y por mí. Dice, porque Él es poderoso para salvar a los que por medio de Él se acercan.
puesto que Él intercede por nosotros en todo tiempo. Tú no estás solo. Tú y yo no estamos solos. En medio de tu aflicción y en medio de tu necesidad, cuando tal vez tú y yo pensamos y decimos, ¿cómo quisiera que alguien pusiera su mano sobre mí y que alguien orara por mí? Mí sí es bueno, dice la palabra, que oremos los unos por los otros. Pero déjame decirte, hay alguien que siempre, todos los días, 24 horas, 24/7, los 24 horas a la semana, si tú le quieres llamar, está orando e intercediendo por tu vida, para que tu vida y la mía no caiga. ¿Cuántos damos gracias al Padre? No estás solo. No estamos solos. Dice versículo 9, versículo 24, dice, porque el Mesías no entró en un lugar santo hecho por manos, dice, en una representación del verdadero, sino que en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia, dice, de Elohim. ¿Por quién? Por nosotros. Él se presentó delante de Él por nosotros. Romanos 9, versículo 24. ¿Qué dice primera de Juan capítulo 1, versículo 2 o versículo 1? Dice, hijos míos, dice, les escribo estas cosas, dice, para que no pequen, y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre. Hay alguien que está ahí. Fallaste, la regamos, pecamos, etcétera, lo que tú puedes decir. Dice la palabra que Elohim no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Sabes, no hay nadie que pueda juzgar tu vida, ni yo, ni el más santo. ¿Y sabes por qué? Porque el lugar de jueces no nos corresponde a nosotros. Yo no puedo señalar tu vida, yo no puedo tachar tu vida. Yo no puedo decir, tú eres esto, tú eres lo otro, tú necesitas acercarte. Sí, todos necesitamos acercarnos delante de Él, sí. Y no hay otro mediador entre Elohim y los hombres, sí, sí es verdad. Pero yo no puedo juzgarte. Porque en el momento que yo trato de juzgar a alguien, yo estoy tomando un lugar que solamente a Él le corresponde. No a nosotros. ¿Cuánto lo entendemos? Por lo tanto, si nadie te juzga, ¿qué es lo que sucedió con la mujer cuando pecó y había cometido adulterio? Y vinieron delante de todos para apedrear a la mujer, que ahí estaba un poco enredado el asunto, porque dice la palabra que los dos tenían que ser apedreados, y ahí nada más se encontraba la mujer. ¿Quién era el hombre que había estado con la mujer? ¿Algún funcionario? ¿Alguien prestigiado? Yo no sé. No dice la palabra, pero lo único que estaba ahí para que la apedrearan era la mujer. Pero el hombre no estaba ahí. ¿Y qué es lo que le dijo Yeshua? Quien de vosotros o de ustedes esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y dice que uno a uno se fueron retirando. ¿Y qué le dijo Yeshua a la mujer? Nadie hay aquí para condenarte ni para juzgarte. Porque Yeshua vino no para juzgar, sino para que por medio de Él tú y yo seamos salvos. ¿Y sabes qué es lo único que nos guardará? Y déjame resumirte en este tiempo. Lo único que nos guardará en medio de esta vida, amados, en todo lo que tú y yo hacemos, si tú y yo queremos ser guardados por Él en esta hora, lo que tú y yo debemos de hacer es caminar rectamente delante de Él. Amar a Yahweh, amar su palabra, amar su instrucción en medio de esta hora. En medio de cualquier circunstancia y en tiempo difícil es amarle y en ponerle en primer lugar a Él. Y si tú sigues leyendo el libro de Malaquías, el primer lugar le corresponde a Él. Lo mejor de nosotros, lo mejor que tú y yo tenemos, le corresponde a Él. Porque el pueblo dice, cuando venía delante de Moisés y le dijo, porque te ofrecerás lo mejor, tu primogénito, lo mejor lo ofrecerás, lo darás a Él, lo darás a Yahweh. Y este pueblo, ¿sabes qué es lo que hacía? Entregaba lo mejor, en lugar de entregar el becerro más gordo, el más bonito, el más choncho, yo no sé lo que tú quieras. ¿Qué es lo que presentaba? El ciego, el cojo, el que no miraba. Total, yo creo que el pueblo decía, total, si al final va a ser quemado y va a ser puesto en sacrificio, pues bueno, ponemos ese. Pero di conmigo, lo mejor es para Yahweh. No es para nosotros, es para Él.
el caminar delante de Él, ponerle en primer lugar a Él por sobre todas las cosas, en tener en prioridad. Lee el libro de Malaquías, léelo. No solamente es el diezmo, no es la ofrenda, es las actitudes que el pueblo tenía. El apartarse de un camino, el andar en un camino de rectitud, el apartarse de un camino de pecado. ¿Sabes por qué implica mucho el apartarse de una vida de pecado? Porque cuando tú y yo nos apartamos de una vida de pecado, eso compromete tu fe. Y donde no hay fe, no hay esperanza. Y donde no hay esperanza, estamos perdidos. No hay ningún rumbo. Porque eso compromete tu fe. El andar en una vida de pecado compromete tu fe y la mía. Pero cuando nos apartamos de ello, preservamos nuestra fe. Y con esa fe tenemos esperanza. Y esa esperanza es la que nos hace salir adelante todos los días y cada día, porque sabemos que estamos bien delante de Él. Pero cuando se ve comprometida, lo perdemos. Es el ponerle, ¿sabes? Lo que nos da definición como pueblo no es únicamente el asistir y el congregarnos. Es el de poder prevalecer en medio de las luchas y en medio de las dificultades, y de podernos mostrar como un pueblo victorioso y como un pueblo bendecido, donde en tu vida y en la mía se pueda ver que Yahweh está con nosotros. No es el asistir, no es el congregarnos, es el de vivir nuestras vidas en rectitud y en santidad delante de Yahweh. De que podamos mostrarnos a un mundo que está ahí afuera como un pueblo bendecido por Él. No es otra cosa. Dice Isaías capítulo 26, Isaías capítulo 26, versículo 3 dice: al de firme propósito, di conmigo, al de firme propósito, no al que duda, no al que divaga, no al que tiene dos pensamientos, sino el que tiene un solo pensamiento y es firme. Dice, al de firme propósito, guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Y esto aplícalo aún en medio de este tiempo y en esta hora en la que tú y yo vivimos. Si Elohim es conmigo, ¿quién contra mí? Pero el de firme propósito, el creer y el saber que Yahweh está conmigo, dice, a ese tú lo guardarás en perfecta paz. Sabes, cuando no hay paz, es muy fácil que puedas entrar en pánico. Que puedas andar corriendo de un lugar para otro. Que podamos decir, como dirían muchos, andamos o andas descabezados sin rumbo de aquí para allá y de allá para acá, y en ningún lugar encuentras la paz, encuentras la tranquilidad. ¿Qué dice la palabra? Al de firme propósito, tú guardarás en perfecta paz. Ahora tú dices, pastor, ¿cómo le hago para yo poder tener esa paz? Lo único que tú tienes que hacer es poner tu confianza en Él. Deja y deposita tu fe y tu confianza en Él. Hazlo a Él el dueño, el número uno en tu vida, en todas las cosas, para que Yahweh ponga en perfecta paz tus pensamientos y nuestras vidas. Amén. Vamos a orar ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos en el nombre de tu Hijo amado Yeshua. Gracias, Padre Yahweh, por este tiempo. Padre, gracias por tu paz, Padre, por tranquilidad a nuestras vidas y a nuestros corazones. Y si en algo, Padre, podemos salirnos de este lugar, en medio de todo, ayúdanos que esta palabra, Padre, que este versículo, que esta cita pueda ser una realidad de nuestras vidas. Padre Yahweh, solamente tú conoces la aflicción y la preocupación, Padre, de cada persona. Tú conoces nuestro sentar, Padre, y nuestro levantarnos de cada uno de nosotros. Padre Yahweh, en el nombre de Yeshua, Padre,
Yo quiero que tú levantes tus manos ahí donde tú estás, Padre. En el nombre de Yeshua yo te pido por aquella persona, Padre, que tal vez ha dudado que tú estás con ella, que tú estás en control de todas las cosas. Padre, por aquel que tal vez su pensamiento, Padre, pueda ser de dos sentidos. Padre, en el nombre de Yeshua, Padre, yo te pido por ella. Que pueda depositar y poner su confianza, que todos juntos, Padre, como tu pueblo, podamos poner nuestra confianza en ti, porque en ti hemos confiado. Y que en esa confianza, Padre, de depositar nuestra fe aún en medio de estos tiempos, de mostrar, Padre, nuestra fe hecha, Padre, delante de ti, y el seguir creyendo en ti, que tú afirmes nuestros pasos, que tú traigas la paz a nuestras vidas y a nuestros corazones, en medio de cualquier tiempo, en medio de cualquier circunstancia. Que en medio, Padre, por cualquier circunstancia que podamos pasar, nuestra fe, Padre, pueda estar depositada en ti. Y que tú, Padre Yahweh, firmes nuestros pasos. Y que tu paz y que tu shalom, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestras mentes y nuestros corazones en Yeshua HaMashiach. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos. Porque tú guardarás un pueblo firme. Porque tú nos guardarás en el hueco de tu mano. Porque eres tú, Padre Yahweh, quien nos sostendrá con la diestra de tu poder. Y es en ti que reposaremos y estaremos tranquilos. En el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén. Levantemos nuestras manos para ser despedidos. Llevaré Jeja Yahweh Beis Bereja. Yaer Yahweh Panabeleja Bijuneja. Isa Yahweh Panabeleja Beyasem Leja Shalom. Beshen Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, incline su rostro a ti, ponga en ti shalom, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén.